Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente, pues es un placer saludarlos y volvernos a encontrar en este canal, en esta videoclase, en esta ya nuestra tercera videoclase. Muy bien, pues ahora toca el turno de hablar a través de o por medio de diferencias entre entre computadoras o dispositivos electrónicos. En clases pasadas ya vimos pues sus diferencias, sus conectores, características, hablamos del hardware, hablamos de diferentes dispositivos que ya nos permiten pues trabajar directamente con la computadora y tanto sus componentes. Ahora vamos a englobar todo este hardware y vamos a hacer otra clasificación de estos. Vamos a hacer otra clasificación de este hardware para poder identificar pues cuál es la computadora, cuál es el dispositivo que mayormente se acopla a las necesidades mías, ya sea de trabajo, ya sea de profesionales, ya sea de estudio o incluso muchísimas otras más. Ok, bueno, pues empezamos muchachos con estas con estos pequeños diapositivas. No se preocupen, estas diapositivas yo se las voy a proporcionar, si no es que ya están en la plataforma, para que ustedes puedan pues seguirlas estas con la videoclase. Ok, bueno, ¿cuáles son las diferencias entre estas computadoras? Los tipos de computadoras o dispositivos que hoy en día se pueden estar que podemos estar trabajando, que podemos estar ocupando, pues ya simplemente son aquellas que nos van a permitir trabajar con nuestros datos, porque existen ya diferencias o diferentes dispositivos, diferentes computadoras. Bueno, lógicamente por el paso de la tecnología, los avances científicos nos permiten tener computadoras de mucho mayor capacidad, de mucho mayor velocidad. Nos permite trabajar con dispositivos muy tecnológicos ya muy avanzados. Pero bueno, ¿cuáles son las diferencias o cuáles son los diferentes tipos? Las características y las clasificaciones. Primer clasificación que podemos encontrar entre las computadoras o los dispositivos electrónicos es por su peso, tamaño, flexibilidad o batería de respaldo. ¿Qué quiere decir? Pues si son portables o no son portables. Y segundo es por su poder, procesamiento, rendimiento, rapidez. Lógicamente hay dispositivos pequeños que son muy rápidos, tienen un procesamiento muy superior a cualquier otra computadora, por ejemplo, de escritorio. Pero ¿qué pasa, muchachos? Estas computadoras de escritorio nos van a permitir trabajar muy cómodamente en nuestra casa. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros necesitamos algún dispositivo de mayor rendimiento, rapidez, procesamiento? Pues lógicamente no lo vamos a tener en un tamaño pequeño, sino vamos a necesitar un tamaño muy grande. Ahorita vamos a hablar acerca de ellos. Y uno de ellos, o la primera clasificación, son las grandes computadoras o llamadas supercomputadoras. Como aquí lo podemos ver, tienen procesamientos o procesadores, una potencia de procesamiento muy grande, muy superior a cualquier computadora que nosotros pudiéramos encontrar en el mercado. Estas grandes computadoras o estas supercomputadoras están diseñadas para uso bélico o usos de investigaciones, como por ejemplo aquí tenemos estas supercomputadoras, un ejemplo de las supercomputadoras que ocupan en la NASA. ¿Para qué? Para investigaciones del espacio, que realizan procesos y procesamiento de datos, miles de millones de procesamientos de datos por
segundo incluso. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues lógicamente un dispositivo pequeño, un dispositivo que puede ser portable. No tendría las capacidades tan grandes que tiene estas supercomputadoras. Segundo, tenemos los mainframes. Los mainframes son computadoras que también realizan procesos y procesamientos, millones de ellos por hora. Pero, por ejemplo, a diferencia de las supercomputadoras que necesitan procesamientos mayores, ¿por qué? Porque las distancias de investigación son muy grandes, ¿sale? Ahora, estos mainframes están diseñados para las peticiones, por ejemplo, por internet. Como por ejemplo, aquí dejo una foto de los servidores o los mainframes que usan en Amazon para poder trabajar con, por ejemplo, con sus pedidos, con el servicio de streaming que manejan ellos, con sus tiendas virtuales. Bueno, así se ven los mainframes, que a diferencia que son un poco menos potentes, no quiere decir que no dejan de ser muy potentes, son menos potentes que las supercomputadoras. Bueno, la siguiente clasificación son las workstation o las unidades de trabajo. ¿Qué son las unidades de trabajo? Pues estas son unidades de trabajo o computadoras que nos prestan o que necesitan muchísima potencia, estabilidad, que nos permiten trabajar con muchísima información, pero en un ámbito especializado, como por ejemplo aquellas personas que se dedican al diseño de foto, al diseño de video, a realización de películas, o incluso a seguir por ejemplo la bolsa día con día y hacer transacciones por segundo, ¿sale? Nos van a necesitar estas workstation. Son para personas profesionales y son computadoras más pequeñas que las que acabamos de ver, pero muy potentes, y por ende su valor es muy alto. Aquí es un ejemplo, aquí les dejo un ejemplo de una mainframe. Ya se dieron cuenta el número de monitores que está procesando, más bien el número de monitores que está visualizando, procesando información específica o específicamente de alguna rama, ¿no? De algún sector en el cual pues sus niveles de procesamiento deben de ser muy grandes. Existen las minicomputadoras. Las minicomputadoras son capaces de poder manipular muchísimos datos, ya sea de entrada o de salida. Y estas minicomputadoras son las que nos permiten administrar una red pequeña. ¿Qué es una red pequeña? Es la interconexión o comunicación entre dos o más computadoras. Estas minicomputadoras nos permiten, por ejemplo, tener una base de datos en una empresa, trabajar con información de forma local en alguna empresa. Nos permiten trabajar con múltiples usuarios al mismo tiempo, pero que toda la información esté concentrada en un solo sitio, y que no haya necesidad de estarnos comunicando de forma exterior. ¿Para qué? Para poder almacenar y organizar toda la comunicación de mis computadoras o de mis dispositivos tecnológicos electrónicos. Existen las computadoras personales. ¿Qué son las computadoras personales? Pues son aquellas que nosotros conocemos comúnmente, las que nosotros ocupamos. De hecho, habíamos hablado que en 1980 se le dio esta definición de una PC, una personal computer. Es una computadora como por ejemplo la que usas tú, la que uso yo, la que usamos pues todos, definitivamente para poder trabajar con información personal. Ya no necesitamos grandes
necesidades, o ya no tenemos necesidades de grandes computadoras que tengan un poderío muy superior, sino que para las tareas personales, pues estas nos están funcionando bastante bien. Para las computadoras personales también existe una subclasificación. Existen las computadoras de escritorio, y estas computadoras de escritorio también hay otra subclasificación que se conocen como las de este lado, del lado izquierdo. Se les conocen como las all-in-one o todo en uno, que se dan cuenta que solamente tiene pues el monitor, un teclado y un mouse, pero son de escritorio, son equipos muy grandes. ¿Por qué se les denomina de escritorio? Porque no tienen un respaldo electrónico como la batería. Al no tener esta batería, pues ya no pueden ser portables. Y por otro lado, tenemos las modulares, que el monitor está de un lado, el CPU está de otro lado, o el gabinete, nuestro teclado y nuestro mouse, está todo por módulos. Es la gran distinción entre las computadoras, las all-in-one y las modulares, ¿sale? Y existen las computadoras portátiles, que ya vimos, son más pequeñas que una de escritorio, no por eso dejan de ser muy potentes, pero tienen una capacidad única que las hace portables. Tienen un respaldo eléctrico por medio de una batería recargable. Esas son las computadoras portátiles personales, por así decirlo. Entonces queda claro, las computadoras personales se dividen en portátiles y de escritorio. Las de escritorio all-in-one y modulares. Y las portátiles tienen la capacidad de llamarse portátiles. ¿Por qué? Porque tienen un respaldo eléctrico a través de una batería. Existen ahora también los dispositivos inteligentes. Estos dispositivos inteligentes nos permiten trabajar con muy similarmente a las computadoras portátiles. Llámense tablets, llámense celulares, llámense dispositivos de almacenamiento o de procesamiento, ya sea de forma pequeñas, grandes. Hay como las iPad Pro, que son muy dispositivos muy grandes, pero nos permite trabajar de forma muy similar a los dispositivos personales, a una computadora. Si bien no se le ha dado la distinción de computadora personal, pero sí un dispositivo inteligente para poder realizar multitareas. Multitareas, ¿qué quiere decir? Bueno, que puedo mandar mails, hablar por teléfono, enviar mensajes por WhatsApp, visualizar internet, enviar y recibir información a través de este dispositivo. Bueno, es muy parecido a pues una computadora muy pequeña. Y por último están aquellos llamados, y que ya son de última generación, los wearables. ¿A qué se le conoce a estos wearables? Pues son aquellos dispositivos que permiten utilizarlos como pues ya una prenda de ropa, una prenda personal. Existen muchísimos wearables que ya son más pequeños que un dispositivo inteligente. Por ejemplo, un reloj que ya son los relojes inteligentes, o con la capacidad de conexión a internet o por medio de un Bluetooth, las bandas de deporte, los lentes como los Google Glass, que ya permiten y también tienen conexión a internet, y a través de sus micas permiten visualizar e ir navegando, los sistemas de posicionamiento global. E incluso ya existen anillos que también son de posicionamiento global, y a través de tecnología llamada NFS o Near Field Communicator, ya nos permite pues tener una función con simplemente tocar las cosas, o tocar algún dispositivo que tenga comunicación por medio de esa tecnología. Ya nos permite realizar múltiples funciones a través de estos, y pues nosotros los ocupamos ya como un
como parte de nuestras prendas diarias. Un reloj, unos lentes, una pulsera, un anillo. Vaya, lo ocupamos ya, o ya es parte de nuestra vida cotidiana. Ok, chicos, pues hasta acá sería nuestro tema del día de hoy, o de este módulo, muchachos. Entonces ahí dejamos en su plataforma, diferentes indicaciones por la cual, por favor, no dejen de enviar información, no dejen de tener o formular sus dudas o preguntas, muchachos. Por favor, no dejen de estar en contacto constante si entendieron o no entendieron estos temas, para que exista una retroalimentación. Por mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy, y pues nos seguimos viendo en nuestros foros de Zoom. Ok, muchachos, les mando un gran abrazo, un gran saludo, pórtense bien y nos vemos hasta la próxima. Adiós.